Buenas noches, iglesia. Qué gozo es estar en la presencia del Señor. Hemos venido a alabarlo, hemos venido a bendecirlo, hemos venido a glorificar su nombre. Sé que has preparado tu corazón. Esta puede ser tu noche de respuesta, tu noche de milagro. Así que dale un fuerte aplauso al Señor, recíbelo y de verdad recibe su presencia y su gloria. Vamos a orar para darle inicio a nuestro servicio de viernes. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, ponemos delante de ti, Señor, este tiempo de alabanza, de adoración a tu nombre, Señor. Ponemos este tiempo de ministración de palabra, ponemos todo lo que va a hacer tu Espíritu Santo a través de este medio digital y a las personas que vas a alcanzar por medio de tu poderosa palabra a través de cada una de las redes sociales. No importa si se está conectando en este momento o se conecta posteriormente, Señor, todo lo que aquí suceda está revestido de tu gloria para alcanzar a las naciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y recibe la alabanza de parte de Dios. Aleluya, iglesia. Hoy va nuestra adoración al único digno, al Rey de los cielos, al que creó todo en este mundo y en el otro. Amén. Gózate y celébrale. Glorioso Salvador, divino Redentor, te postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, bendito Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Queremos ver tu fuerza, Señor, queremos ver tu gloria, Padre amado. Solo a ti, Señor, Rey de nuestro cielo, Rey de nuestra vida, poderoso, te anhelamos. Eres Rey de los
ojos quieren saber, quieren ver tu gloria, Señor. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Rey de toda gloria, Señor. Padre, nos has llamado a ser luz en el camino, nos has llamado a ser luz en la oscuridad. Por eso hoy te queremos dar gloria, te queremos dar honra, queremos estar contigo en tu luz. Consumidos por tu amor, hemos prendido el sentido de nuestro alrededor. Nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú. Como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Tan consumidos por tu amor, hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente,
suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Oh, tú eres nuestra herencia, Señor. Aleluya. Muy bien, amada iglesia, y hemos escuchado la palabra cantada a través de la alabanza, y ahora vamos a ministrar también otra parte de la adoración, como es el darle al Señor. Y tomo un texto que va a ser analizado posteriormente, pero es un texto maravilloso, siempre me ha llamado la atención. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Sé que el domingo voy a hablar acerca de este tema, o parte de la temática que voy a tratar. Voy a tocar estos versículos bíblicos acerca de dónde hacer tesoros, si hacer tesoros en la tierra o hacer tesoros en los cielos. Y aunque parezca que solamente estuviera hablando de bienes y de riquezas, y así lo expresa el griego cuando menciona la palabra tesoros, está hablando de riquezas, realmente la verdadera riqueza de nosotros como creyentes no está en las cosas materiales. Ojo, las necesitamos, son importantes, nuestro Padre Celestial nos las da, Él nos bendice, Él nos hace prosperar, pero acuérdate que todo eso que nosotros usamos aquí solamente lo usamos porque estamos en tránsito en este lugar, en este planeta estamos en tránsito. Pero nosotros no podemos colocarle el corazón a las cosas materiales. Nosotros no podemos colocarle el corazón al dinero, que es parte de las posesiones materiales. Vuelvo a repetirlo, todo eso lo necesitamos. Todo eso hace parte de las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Pero lo que Jesús está tratando de enseñar es que lo que nosotros hagamos aquí en la tierra de verdad tenga impacto en el cielo, que cuando nosotros demos para Dios, lo hagamos porque es para Dios. Cuando diezmamos, cuando ofrendamos, cuando colocamos una semilla, cuando colocamos una siembra, cuando damos un mercado, cuando pagamos un arriendo, cuando le pagamos a otra persona los servicios públicos, cuando hacemos algo, lo debemos hacer de verdad porque queremos atesorar riqueza en el único lugar donde no se pudre, que es en el reino de los cielos. Y esa es la invitación del Maestro, esa es la invitación del Señor, que nosotros hagamos las cosas, que nuestro dar sea para atesorar riquezas en el cielo, no para atesorar riquezas en la tierra, porque aquí se pudren, aquí el orín, el mojo se lo comen, aquí la polilla se come todo lo que nosotros atesoremos. Pero hay un lugar donde no hay orín, donde no hay mojo, donde no hay polilla, y es el reino de nuestro Padre Celestial. Así que con esa actitud yo te invito, que allí abajo aparecen el número de las cuentas donde tú puedes donar, diezmar, ofrendar, dar tu primicia, dar tus ofrendas, ministrar para el Señor, incluso colocar semillas para hermanos en la fe que están en necesidad, y que a través de tu ofrenda puedes ayudarle a aminorar un poco la vida que está llevando en este momento, en especial cuando estamos viviendo confinamiento por causa del COVID-19. Así que te invito a que a través de tu cuenta de ahorro en Bancolombia o en Banco de Bogotá puedas hacer las debidas transferencias y apoyar al reino de los cielos aquí en la tierra, mientras hacemos el trabajo aquí en la tierra. Tu ofrenda, tu diezmo, tu semilla marca la diferencia y es importante para Dios. Así que
te invito a eso en el nombre de Jesús. Voy a orar por ti, voy a orar por tu semilla. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esa semilla. Gracias, Señor, por cada persona de nuestra congregación, Señor, que en este momento está haciendo una transferencia, que en este momento, Señor, está impactando tu reino, Señor, con una ofrenda, con su diezmo, porque te ama, Señor, porque quiere honrarte a ti, porque tiene el temor de Dios guardado en lo profundo de su corazón. Bendice esa semilla, Padre del cielo, y trae sobre esa semilla una cosecha conforme a tu declaración del 30, del 60 o del 100 por uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Buenas noches, iglesia, qué gusto poder estar de nuevo aquí juntos. Es un placer, es un privilegio poder compartir el mensaje del Señor. Hoy viernes de sanidades y milagros. Yo los invito a que nos pongamos de acuerdo para orar, para recibir a nuestro Padre, para que Él nos ministre con su palabra, para que Él nos enseñe. Señor, aquí estamos. Cierra tus ojos donde estás. Cierra tus ojos y conéctate con el cielo. Conectémonos juntos. Señor, gracias, Dios, por poder estar aquí juntos, reunidos como tu pueblo, tu iglesia, tus hijos, Señor. Dios eterno, te pedimos, papá, que seas tú, Señor, enseñándonos cada palabra, la profundidad de cada palabra tuya que hoy nos has permitido, nos has entregado y nos has permitido preparar para compartir en tu iglesia y con tu iglesia, Señor. Dios, te damos gracias. Señor, tu palabra es la que se debe hablar en estos momentos. Estamos aquí para oír palabra tuya y no palabra de hombre, Señor. Por lo tanto, Señor, ven, toma el control para que sea todo lo tuyo lo que se mueva en estos momentos, que esté el aire, Señor, cada lugar donde está un hijo tuyo recibiendo esta palabra, Señor, declaramos que los aires están limpios, nuestros corazones están limpios, nuestra mente está limpia y dispuesta, Señor, para recibir lo tuyo, Señor. Bienvenido Dios Padre, bienvenido Dios Hijo, bienvenido Dios Espíritu Santo. Haz como tú lo tienes preparado, Señor, que no seamos estorbo como hombres para que tu palabra sea ministrada, Señor. Tu palabra, no palabra de hombre, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra
que el Señor nos ha entregado en el día de hoy para compartir en este viernes de sanidades y milagros tiene por título: Cuando Dios no responde como esperamos. Cuando Dios no responde como esperamos. Y yo los invito entonces a que vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 2, a partir del versículo 1. Dice la palabra: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. En este texto podemos ver que yo me imagino a la gente expectante de que cuando vio el paralítico, el Señor le iba a decir a él: levántate, sé sano. Pero ¿qué le dijo el Señor? Le dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Eso removió los paradigmas que los escribas y los fariseos tenían en este entorno, en este contexto. ¿Cómo así que tus pecados te son perdonados? Me imagino también al paralítico, cuando Jesús le dice primeramente esto, él dice: pero ¿cómo así que mis pecados me son perdonados? Porque él estaba esperando que Jesús le dijera, me imagino que él estaba esperando que Jesús le dijera: sé sano, levántate, que le dijera de entrada eso. Pero él le dijo: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Cuando Dios no responde como esperamos, el Señor siempre nos va a sorprender. Siempre. Porque nuestros pensamientos son muy limitados. Son limitados para que en ellos quepan las capacidades ilimitadas de las diferentes maneras de obrar de nuestro Señor. Pero finalmente, Él, demostrando la autoridad que tenía, les dice: para que sepan que tengo la autoridad para perdonar pecados, ahora te digo: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Qué evidencia esto? Evidencia, sin lugar a dudas, el cumplimiento de lo que había dicho el Señor en el libro de Génesis, cuando le dijo al hombre que si desobedecía la instrucción de Dios, el hombre moriría. Y la muerte, ¿qué trae consigo? La muerte, que es estar lejos de Dios, desencadena en muchas cosas que vamos a ver ahora, vamos a ver más adelante. Entonces, en medio de esto quiero contarles y quiero recordarles que el reino de Dios y aún el reino de las tinieblas opera bajo derecho legal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay acciones que traen unas consecuencias.
Las reglas están dadas, el Señor ya estableció las reglas. El Señor le dijo al hombre que si el hombre desobedecía, moriría y desencadenaría en una serie de consecuencias nada favorables para lo que el hombre para lo que el hombre esperaba o conforme al propósito que Dios en el principio tenía con el hombre. Entonces, es como situémonos hoy. ¿Qué es lo que puede ocurrir si una persona se vuela un semáforo en rojo? Las normas están establecidas aún para preservarnos a nosotros, para cuidarnos a nosotros. Y hay unas instrucciones dadas, hay unos reglamentos del Código de Tránsito que nos establece esos lineamientos para movilizarnos en la ciudad. Entonces, si uno se vuela un semáforo en rojo, ¿qué es lo más probable que puede ocurrir? Si nos volamos un semáforo en rojo, lo más probable es que de un lado, o bien podamos atropellar a alguien y quitarle la vida a alguien, o bien que alguien nos atropelle a nosotros. Está en riesgo nuestra vida y la vida de muchas personas. Y sacándola muy bajita, lo que menos puede pasar, puede ser que te apliquen una fotomulta o un comparendo y te toca pagar como consecuencia una multa por ello. Entonces Dios estableció los principios, estableció sus estatutos, sus mandatos, sus decretos, para que nosotros nos movamos en ellos, para que nos vaya bien. Entonces la palabra del Señor nos enseña que si pecamos, trae consecuencias de muerte. Estamos apartados de Dios, la muerte en vida, pero a su vez trae otra serie de consecuencias, como lo dice en Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos estos mandamientos que yo te intimo hoy, que Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones y estas bendiciones te alcanzarán. Y a partir del versículo 15, Deuteronomio 28, 15, dice: pero acontecerá que si no oyes la palabra de Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, hay unas maldiciones que te van a alcanzar. O sea, ya están las reglas dadas. Y en la palabra, a lo largo de la palabra, podemos ver que las enfermedades no eran el propósito de Dios. La escasez no es el propósito de Dios. Los conflictos familiares, los hogares destruidos, no es el propósito de Dios. Los problemas, los conflictos o las guerras no era el propósito de Dios. Todo esto obedece a las consecuencias del pecado, de la desobediencia. Entonces, en este texto, el Señor nos muestra que Él ha venido para perdonar nuestros pecados y para traer libertad sobre todas esas consecuencias ocasionadas por el pecado nuestro, por la desobediencia. Entonces yo quiero invitarlos a que recordemos que el reino de Dios y aún el de las tinieblas opera bajo derecho legal. Las acciones que ejecutamos de obediencia o de desobediencia traen unas consecuencias, favorables o desfavorables, conforme la ejecutemos, conforme esté lejos o alineado a la voluntad de Dios, hay unas consecuencias. Entonces debemos estar apercibidos de esto para actuar conforme a ello. Quiero invitarlos a que hablemos de 3 consideraciones relevantes que podemos ver en este texto y en otros textos complementarios que vamos a compartir. Lo primero que vemos aquí es que el pecado, como lo decíamos, trajo muerte. En Romanos 6:23 la palabra de Dios dice que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Y aquí estamos viendo en el texto que acabamos de leer que esta persona, como consecuencia de sus pecados,
como consecuencia de los pecados del hombre, como muchos de nosotros hemos experimentado la enfermedad, como una de tantas consecuencias de la desobediencia. Pero quiero invitarlos a que veamos cómo se evidencia que ese pecado trae muerte. Es la primera consideración de las tres que quiero mencionarles y que quiero que pensemos en ellas. Quiero invitarlos a que pensemos en ellas. Dentro de estas tres consideraciones más relevantes en esto que el Señor me hacía ver. En Génesis 3:7, ¿qué ocurrió? Luego de que el hombre desobedece, dice la palabra de Dios a partir del versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Vamos a saltarlo al 16. Dice: luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol que te ordené no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda la vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Está aquí el Señor evidenciando las consecuencias de la desobediencia. Entonces resalta, en principio, ellos conocieron que estaban desnudos. O sea, en ellos no había malicia. Cuando desobedecieron, entró la malicia en ellos y conocieron que estaban desnudos. Cuando el corazón de ellos y la mente de ellos estaba pura, en santidad, pura porque el Señor así los había hecho, en ellos no había malicia, en ellos no había razón para estarse escondiendo. Pero la palabra dice que ellos se escondieron porque ya había en ellos el pecado, y el pecado trae en nosotros ese sentimiento de que estoy haciendo las cosas mal, ese sentimiento de pensamientos maliciosos, de que me tengo que esconder. Eso estaba pasando en ellos, como pasa en usted y en mí cuando no hacemos las cosas a la manera de Dios. Evidencia también que tuvieron miedo. El temor entró en ellos porque ya había entrado el pecado. Dios no nos había creado para que tuviéramos miedo. Podíamos estar en confianza delante del Padre y podíamos estar en su presencia. La palabra nos enseña que Él se paseaba en la tarde por el huerto y tenía comunión con el hombre. Y no había pecado, como no había pecado en ellos, no había temor. Entonces entró el temor, entró el miedo. Y vieron que estaban desnudos. Y el Señor les dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Él ya lo sabía, pero era para confrontarlos a ellos mismos, para que se dieran cuenta de lo que estaba pasando en sus vidas. Él lo sabía.
Y miren lo que también le dice como consecuencia a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. El orgullo. En medio de esto, entre líneas, el Señor está hablando del orgullo que en la mujer se podía levantar o se puede levantar después de que el hombre o la mujer entran en pecado. El orgullo. Querer gobernar al hombre. El espíritu de Jezabel operando. Le dijo que el hombre gobernaría sobre ella. Va a desear la mujer gobernar, pero Dios, como consecuencia de eso, la consecuencia sobre la mujer es que el hombre la va a gobernar, dice la palabra. Y al hombre le dijo que de ahora en adelante la tierra quedaba maldita por causa de la desobediencia. La tierra, para producir, el hombre tenía que con dolor producir. Tenía que producir en medio de cardos y espinos, con dolor, con un esfuerzo que no era conforme Dios lo había establecido. Consecuencias de la desobediencia. Como consecuencia de la desobediencia, lo llevó a estar apartado de Dios. Y la palabra dice que Dios echó al hombre del huerto como consecuencia de un lugar que Dios había preparado para el hombre, con todo lo que el hombre necesitaría para vivir y para disfrutar de la vida aquí en la tierra, de disfrutar de alabar y de estar en comunión con el Señor. No tendría falta absolutamente de nada, sino de estar en intimidad con Dios y de cuidar lo que el Señor le había entregado en mayordomía. Entonces, con ello provocó que la tierra fuera maldita y produjéramos con dolor en medio de cardos y espinos. Se afectó para mal todo el sistema que Dios ya había creado para favorecer al hombre. Se afectó todo este sistema que Dios había creado. Aparecen las enfermedades, la esclavitud del hombre, la escasez. Aparecen los malos pensamientos hacia Dios y hacia los hombres y entre los hombres. Aparecen los celos, la envidia, las relaciones no saludables entre los seres humanos y entre este y la creación, haciendo un mal uso de lo que Dios le había entregado, que lleva un uso inadecuado de esta y de los bienes que Dios nos entrega en mayordomía. Todo esto desencadenó la desobediencia. En Génesis 4:6 dice: ¿por qué estás tan enojado? Aquí en este contexto estamos hablando de cuando Caín, aparece en escena Caín y Abel. Caín, luego de que Dios no ve con buenos ojos su ofrenda, y ahí por el contrario ve con buenos ojos la ofrenda de Abel, dice la palabra de Dios que Dios le dice a Caín, porque él se enojó, Dios le dice a Caín: ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín: ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. El Señor ya sabía lo que estaba pasando en el corazón de Caín, y Él lo llama a reflexionar. Dice: ¿por qué estás tan enojado? En pocas palabras le dice: hey, no te dejes enredar tus pensamientos, no dejes que tus pensamientos se entenebrezcan, no permitas que las tinieblas cubran tus pensamientos. Tú sabes que si obras bien, te va a ir bien.
Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, porque el pecado entra en ti y te va a gobernar y no puedes permitir que él te gobierne. O sea, que él le estaba recordando que Caín tenía la autoridad para dominar sus pensamientos y hacer lo correcto, lo que el Señor le había enseñado que debía hacer. Entonces, podemos ver que Caín permitió que sus pensamientos se entenebrecieran. Y ya sabemos la consecuencia. Ahora, quiero citar Mateo en el libro de Juan 9:1, en contraposición a lo leído en Mateo 2, cuando Jesús sana al paralítico. Digo que lo leo en contraposición no porque sea contrario, sino para conocer la profundidad de la enseñanza. Leamos en el libro de Juan, en el capítulo 9, en el versículo 1, en la traducción del lenguaje actual. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús salió del templo, vio por el camino a un joven que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que hizo él mismo o por algo malo que hicieron sus padres? Jesús le respondió: ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. Mientras yo esté con ustedes, hagamos el trabajo que Dios mi Padre me mandó hacer. Vendrá el momento en que ya nadie podrá trabajar. Mientras yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Enseguida Jesús escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva y se lo puso al joven en los ojos. Entonces le dijo: ve a la piscina de Siloé y lávate los ojos. Les decía, en contraposición a lo que leíamos ahora en el libro de Mateo, en el capítulo 2, cuando el Señor le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados, que le rompió los paradigmas a los escribas y los fariseos, cuando ellos decían: este blasfema, porque el único que tiene poder para perdonar pecados es Dios. ¿Cómo un hombre va a hacer eso? Y él les dice: para que vean que tengo la autoridad para hacerlo. Ahora te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Ahora en Juan 9:1, aquí estamos entonces partiendo de que se estaba evidenciando también que la situación que él estaba padeciendo era producto de la desobediencia. Probablemente no sea de él, probablemente sea del pecado original del hombre, a través del cual se desencadena todo esto que hoy día vivimos, en contravía a lo que Dios en principio se había fijado como propósito para el hombre. Pero en este texto Dios está diciendo, Jesús está diciendo que no era que hubiese pecado él ni sus padres, pero esto no está en oposición al texto anterior. Esto lo que está mostrando es que los hombres, y para cuidar el mismo corazón del hombre, y como conoce Jesús los pensamientos de los hombres, lo que entiendo es que Jesús está haciendo el énfasis de que no se trata de fijarse de que pequé por esto, entonces por eso traigo esto, o que el hombre señale al hombre de decir, el hombre está padeciendo esto por causa de este u otro pecado. Él le está diciendo aquí, lo que yo entiendo es que él le está diciendo: no se fijen en eso. No se trata de que ustedes sepan eso para juzgar uno a otro, porque ustedes no son quien para juzgar a nadie, pegándose de forma, porque él ya conocía de la religiosidad aún de sus mismos discípulos y de los sacerdotes, los escribas y los fariseos en ese contexto.
Entonces está diciendo, no es que ninguno de ellos, no es que pecó él ni sus padres, sino que esta es la oportunidad, en pocas palabras, parafraseando, esta es una oportunidad para yo manifestar mi gloria. Entiendo que el énfasis de la enseñanza de Jesús es que no debemos centrarnos en quién pecó o de quién es la culpa, sino que partiendo de que ya tiene la situación, ya se tiene la situación. Ahora podemos poner la esperanza de que cualquiera que haya sido el pecado y la consecuencia que estemos viviendo, ahora en Él lo podemos ver como una gran oportunidad para que Dios manifieste su poder y su gloria. A partir de humillarnos a Él y llevar nuestros pecados y sus consecuencias delante de Él. Nuestra situación delante de Él ahora la vemos como una oportunidad para verlo a Él obrar para glorificar su nombre. No es para entrar en una posición de estar juzgando a otros, ni de darme látigos a mí mismo, para centrarme en lo que hice mal, lo que estoy haciendo mal. No. Es el énfasis que yo veo que el Señor está enseñando aquí. No es que Él esté diciendo que el pecado no trae consecuencias de enfermedades, de escasez, de conflictos, de separación entre padres e hijos, de destrucción de hogares. No es que Jesús esté diciendo que eso no es lo que no pasa eso. No, es lo que está diciendo, lo que entiendo que está diciendo aquí el Señor. Es el énfasis en que no tenemos que centrarnos en el pecado, sino en que veamos que esta situación que hoy día tenemos, producto de lo que sea que haya pasado, ahora en Él es una gran oportunidad para verlo a Él obrar en nuestra vida, para traer libertad a nuestra vida, para traer respuesta de sanidad sobre nuestro cuerpo, para liberarnos de la enfermedad, para restaurar esos hogares destruidos, para liberarnos de la esclavitud, de la pornografía, del alcoholismo, de la drogadicción. Es la gran oportunidad. Entonces recordemos, lo primero que vemos aquí en este texto, dentro de estas tres consideraciones que los invito a que meditemos en ellas, que revisemos en ellas, es que de esas tres consideraciones relevantes, la primera es que el pecado trajo muerte. Eso está escrito en la palabra y trajo unas consecuencias que están escritas en la palabra y las experimentamos. Pero también quiero invitarlos a que consideremos esta segunda consideración relevante, que es que hay heridas en ti y en otros que deben ser sanadas. Hay heridas en ti y en otros que deben ser sanadas. En nosotros hay heridas que deben ser sanadas. Producto de tu pecado o el pecado de otros que te han afectado a ti. Hay heridas en ti y en mí que deben ser sanadas. Dios puede responderte ahora. Estamos expectantes. Hoy es viernes de sanidades y milagros. Y de continuo, como hijos de Dios, vivimos en una atmósfera y debemos vivir en una atmósfera continua de ver lo sobrenatural de Dios en nosotros. Y debemos estar expectantes porque es una promesa de Él para nosotros como hijos. Sin lugar a duda, es real. Y Él nos invita a que nos aferremos a sus promesas para que nuestra fe en lo que Él ha dicho se mantenga firme, nos edifique y estemos edificados en la roca que es Él. Ahora, Dios puede responderte hoy y ahora. Puede responderte ya lo que estás esperando. No hay ningún problema para Él hacerlo. Y lo puede hacer ya. Y a muchos les está respondiendo ya. A muchos ya. Pero es posible también que lo que Dios busque para muchos es resolverte cosas de más fondo. Resolverte situaciones de raíz. No situaciones momentáneas, pasajeras. Probablemente en estos momentos no tienes para llenar la alacena. Probablemente en estos momentos puedes estar pidiéndole al Señor
que te resuelva un problema de salud que tienes. Puede ser que estás pidiéndole al Señor una respuesta de tu negocio, de tu empresa, de una oportunidad laboral, de que tus hijos vuelvan a ti, que las relaciones con tu familia se restablezcan. Es posible que estés pidiendo eso, es posible que estés pidiendo por el varón que estás anhelando, o por la mujer que estás esperando o que anhelas para conformar un hogar. Es posible que estés esperando eso, una respuesta de Dios, y Él te lo puede responder ya, ahora. Pero probablemente Dios quiera adentrarse más, a resolver, a sacar situaciones, heridas que hay más de fondo, porque Dios no quiere solamente resolverte algo momentáneamente. Por ejemplo, yo quiero sembrar en mis hijos que sean hombres buenos, cariñosos, de buen lenguaje verbal y corporal, respetuosos y emocionalmente equilibrados, que reflejen en su andar, en su caminar al Señor. Eso es un anhelo y estoy trabajando en eso para sembrar eso en mis hijos. Pero me doy cuenta que yo en algunos momentos, cuando les estoy llamando la atención a ellos, a veces lo hago de una manera agresiva, de una manera fuerte y agresiva, aún sabiendo que ellos son niños dóciles, son niños que obedecen, y cuando menos pienso lo estoy haciendo de una manera agresiva con ellos, y me doy cuenta que es que esa conducta mía está obedeciendo a heridas y situaciones de mi pasado que yo no he resuelto. Y quiero ver en mis hijos varones de Dios, buenos niños, pero cuando les llamo la atención sale en mí la evidencia de que hay cosas que yo tengo que sanar. Y me pregunto eso, y Dios me permite ver eso. Hey, aquí hay cosas que resolver, y quiero que Dios me permita ver en ellos unos niños, jóvenes hombres, que sean a la manera del Señor. Pero yo les estoy transmitiendo otro mensaje. Con palabras les puedo estar diciendo unas cosas, pero en esa posición a veces de llamarle la atención de una manera agresiva, estoy sembrando algo completamente contrario a lo que quiero ver en ellos. Y si yo no sano eso, yo no puedo pretender ver algo diferente a eso en ellos. Pues tengo que sanarlo. Ahora, la pareja de esposos que quieren tener una relación sentimental de manifestación continua de caricias, de afectos físicos, de mimos, de consentirse. Quieren ver eso, quieren construir eso, pero no han sanado la experiencia de abuso sexual que uno de ellos tuvo. Entonces cada vez que el uno se le acerca a otro a acariciarlo de una vez lo rechaza porque no ha sanado, y aún lo rechaza de manera inconsciente, no queriendo hacer eso, sino que su reacción primaria es rechazo, y aún pueden ver como ridículo que se tengan gestos, actos de caricias, de mimos, de consentir a la pareja, pero no se dan cuenta que esa respuesta contraria a lo que quieren construir obedece a cosas que no se han sanado del pasado, situaciones de abuso que no se han sanado. Entonces, es probable que el Señor hoy lo que quiere, más que traerte esa respuesta que estás buscando a la manera tuya, el Señor quiere solucionar de raíz problemas que estás viviendo, y que lo que hoy día ves o que estás diciendo que necesitas simplemente es un síntoma de un problema más de fondo, de una herida más de fondo que debe ser sanada.
Miremos cómo, siguiendo con el mismo tema, en esta misma línea, de cuando Dios responde como no esperamos, o responde diferente a cómo esperamos. Miremos lo que pasa en Hechos 3. Hechos 3, en el capítulo 1, Pedro y Juan, dice la palabra de Dios que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Vuelve y juega. El Señor respondiendo a través de los apóstoles, respondiendo de una manera diferente a lo que esperaba el cojo. Él estaba pidiendo limosna, estaba esperando limosna, pero el Señor quiso a través de Pedro y Juan resolver su problema de salud, que era mayor al problema económico, porque él con salud podía ahora entrar a producir. No sé cuál sea esa situación, no sé qué le estás pidiendo al Señor, pero mírame. El Señor tiene una respuesta para soluciones definitivas en tu vida. No es el síntoma que Él quiere resolver. Él quiere resolver el problema de raíz. Él quiere resolver el problema de raíz. Es posible que le estés pidiendo a Dios por el negocio, la empresa superproductiva, la gran estrategia de negocio del cielo, y eso no está mal, pero es probable que Dios quiere que sanes tu mala administración, tu mala mayordomía, porque ¿para qué te va a dar el Señor esa superempresa superproductiva cuando no has resuelto el problema de mala mayordomía, el problema de mala administración? Cuando el Señor nos enseña que si somos fieles en lo poco, Él nos va a poner sobre el mucho. Él no tiene problema para hacerlo, pero te digo que hoy el Señor te está mostrando ahí donde estás lo que Él quiere sanar en ti. Hay un propósito mayor. Lo otro va a llegar por añadidura, lo dice la palabra, pero Él quiere sanar tu corazón, quiere liberar tu corazón de esas ataduras, de esas maldiciones generacionales, quiere sanar esa herida. Tienes que perdonar, tienes que pedir perdón, tienes que sanar. Es posible que estés esperando que Dios te haga el milagro de entregarte la pareja que anhelas para construir tu hogar, tu familia, pero lo que en este momento Dios quiere es que perdones o que pidas perdón y que sanes las heridas que te han ocasionado esas relaciones que tuviste en el pasado.
que te produjeron esas heridas que hoy tienes, que no te permite tener una buena relación con otras personas, con esa pareja que anhelas. El Señor te está mostrando que necesitas perdonar, que necesitas pedir perdón, porque así también has causado heridas en otros. Ve y sana, resuelve eso, resuélvelo, porque el Señor quiere que no haya en ti de donde el enemigo pueda tomar control para manipularte. Por eso Él te enseña acerca de la importancia de perdonar, de pedir perdón según sea. Es posible que estés esperando esa pareja para construir tu hogar, esa pareja que anhelas, y es probable que así sea la voluntad del Señor, sin lugar a dudas. Pero Dios en estos momentos probablemente quiere sanar ese problema que tienes de pornografía. Sí, ese problema de inmoralidad sexual, esos pensamientos torcidos que pueden llegar a ti. El Señor necesita sanar eso en ti. Estás esperando, es probable que estés esperando que tu relación con tus hijos se restablezca. Pero no has sanado las heridas que produjiste en ellos. O aún en tus padres, cuando tomaste decisiones contrarias a las que ellos te llamaron a seguir. Heridas que causaste en ellos, necesitas sanar. Quieres tener una buena relación con tus hijos, pero mira que probablemente lo que pasa con ellos es un reflejo de lo que estás viviendo. Es un reflejo de lo que tú hiciste. El Señor te está llevando y te está mostrando ahí donde estás esas cosas que necesitan ser sanadas. Ese es el mayor milagro, es eso, la salvación, pero que en medio de eso Dios siga sanando en tu corazón para que veas lo grande de Dios, eso que estás esperando, eso que anhelas, pero necesitas ir al fondo. El Señor necesita sacar de raíz lo que tienes, esas raíces de iniquidad, esos pecados que están enquilosados en tu vida. Cualquiera sea el motivo que te haya llevado a caer en ello, puertas que tú abriste o que tu ascendencia haya abierto. Pero en este momento eso no es el problema. Eso no es lo que queremos hacer énfasis, como lo leíamos ahora. Queremos centrarnos en que el Señor, es la oportunidad para el Señor traer sanidad a tu corazón, libertad a tu vida. Es posible que quieras ver el milagro de que Dios haga contigo como hizo con Pablo. De que de un momento a otro el Espíritu te llene, llegue sobre ti, te llene y salgas a predicar con denuedo. Y dices, y es lo que anhelas. Pero probablemente Dios quiera sanar hoy en ti tu egoísmo, tu posición centrada solo en ti mismo y de no ocuparte de los demás, para que una vez hecho esto puedas ser enviado como lo anhelas. Es probable que el Señor quiera sanar eso en ti, ese espíritu egoísta, para que ahora seas una persona con un corazón abierto para darte a los demás, para usarte en ello. Ahora, tercero, para cerrar, tercera aspecto relevante aquí para destacar. ¿Y qué pasa cuando Dios no responde como no esperas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando Dios responde como no esperas? Debemos estar seguros que Dios, te recomiendo que debemos estar seguros que Dios tiene algo siempre mucho mejor de lo que pensamos y esperamos. Siempre Dios tiene algo mucho mejor. Así que si el Señor te responde diferente a como esperas, estás seguro que es mejor de lo que tú estabas esperando. Estás seguro, estás segura. En ello es importante tener presente que no puedes caer en renegar, en quejarte porque el Señor no te respondió como tú lo estabas esperando. Recuerda, siempre el Señor tiene cosas mejores de las que tú esperas. Entonces, no te quejes. No te des latigazos a ti misma o a ti mismo de que ¿qué estoy haciendo mal que no veo la respuesta de Dios? No te centres en eso. O aún, peor aún,
no te pongas a señalar a otros. Esto le pasa porque hizo esto, porque está en pecado. No eres quien para juzgar. A eso no hemos sido llamados. Hemos sido llamados a ser instrumentos de Dios para sanar los corazones, para vendar las heridas, para ser instrumento de Dios, para traer libertad a la vida de las personas. Tu perspectiva limitada es muy limitada frente a las infinitas posibilidades de Dios obrar. No limites a Dios. Así que yo te digo, ten presente que es tiempo de sanidad, es tiempo de ver tu milagro, pero el milagro es más profundo que lo que estabas esperando. Luego de ello vas a ver cosas mayores, y aún desde ya el Señor está respondiendo, pero mira que el Señor te está mostrando. Hay acciones que emprender, hay acciones que tomar frente a lo que el Señor te ha mostrado hoy, para que seas sano y aún seas instrumento útil de Dios para sanar a otros. Hay que perdonar y hay que pedir perdón. Yo recuerdo en este sentido brevemente una experiencia con la enfermedad de mi sobrina, que murió el año pasado de cáncer. Ella, sierva de Dios, en medio de la situación que estaba viviendo, orábamos pidiendo y declarando sanidad sobre su cuerpo. Y declarábamos y confiábamos en ver que el Señor la iba a levantar de esa situación. Y en medio de eso yo veía que Dios no me mostraba que era tiempo de regresar a casa del Padre. No me mostraba eso, que era el tiempo aún. Y yo oraba y declaraba. Y lo que veíamos siempre, cada vez, en cada momento de intimidad con el Señor, era avivar la esperanza, y recibíamos palabra que nos animaba. Vimos a Dios manifestarse, sin lugar a dudas lo vimos, porque a mi sobrina, eso fue un proceso de más o menos un año y medio, el proceso completo desde que le diagnosticaron el cáncer y el tiempo en que falleció. 4 meses después de haberle diagnosticado el cáncer, un cáncer muy agresivo, a ella le hicieron una gastroctomía y le sacaron parte del vaso, le quitaron parte del vaso, le quitaron parte de algunos órganos y algunos completos. El estómago se lo quitaron completamente. Y de manera milagrosa, sorprendente, una cirugía de la cual se levantaba. Según los médicos, el pronóstico era que en 3 meses ya podía levantarse. Y les cuento que en un periodo de menos de 30 días, en 25 días ya ella estaba en pie. Y los médicos dijeron, porque después de que le hicieron la cirugía, en cuestión de 30 minutos después de haber salido de la cirugía, ella despertó. Y el médico, sorprendido, dijo que esa cirugía, el tipo de cirugía que le habían hecho a ella, no era para que ella estuviera como estaba ahí. Y ustedes pudieron ver, la iglesia CBI Medellín pudo ver, un día después de la cirugía, ya ella saludándolos, enviando mensaje a la iglesia. Y el proceso de recuperación fue de manera sorprendente. No obstante, ella, poco menos de un año después, ella falleció. Y yo le decía al Señor, pues tratando de entender, porque en medio de esto también el Señor nos enseñó muchas cosas. No era que dudara del Señor, sino que vimos su manifestación sobrenatural. ¿De qué manera? No se dio los milagros del Señor de la manera en que nosotros lo esperábamos, pero en medio de ello, la relación con su mamá, con mi hermana, se restauró. Era una relación que, a pesar de que estaban juntas, era una relación distante y una relación más cercana. La relación con el papá también. Ella pudo perdonar a su papá, pudo tener una mejor relación con su papá. En medio de la situación, la fe de ella fue de inspiración para toda la familia, porque ella siempre estuvo firme, confiando en el Señor. Y fue de inspiración para muchos, aún amigos de ella,
que no eran creyentes, por causa de lo que veían en ella, era un motivo de inspiración para ver al Señor obrar, para seguir al Señor. En medio de ello, finalmente, para no alargar más, ya estamos terminando, aún la fe mía en el Señor cada vez aumentó más. Y la fe de mi familia también, porque mi familia también se hizo, algunos de mi familia que no eran creyentes, se hicieron más sensibles al Señor y hoy están más dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Y tenemos la certeza, por lo que vimos del proceso de ella en el Señor, y estamos tranquilos de que ya está en casa con el Padre. Fue salva, porque ya hacía mucho tiempo había recibido el Señor y decidió hacer su voluntad. Y hubo una palabra que ella dijo al final, en los últimos días, cuando ella aún ya no podía hablar porque era un cáncer gástrico. Tenía sondas porque no podía comer y ya no podía hablar. Y difícilmente dijo estas palabras, dijo: hagamos que se vea diferente, dijo. Entonces, iglesia, no te preocupes porque el Señor no te responda como tú esperas, porque Él siempre te va a dar respuestas superiores a las que tú esperas. Hoy mi familia está más dispuesta para el Señor. Y hay muchos que se inspiraron en esta fe, una fe sobrenatural, porque en medio de la situación no renegó del Señor, padeciendo un año difícil. Ya después recayó, cerca de 6 meses después recayó, pero pudo irse de vacaciones antes de volver a recaer, de vacaciones con la mamá, con el esposo, con el hijo, y una relación muy diferente. Iglesia, yo te invito a que donde estás, cierres tus ojos. Padre, gracias Señor. Gracias Señor, porque a pesar de que el pecado trajo muerte y muchas consecuencias de escasez, de enfermedades, de guerras, de conflictos, de discordia, Señor, Dios, tú nos enseñas que hay corazones para ser sanados y tú has venido aquí a nuestra vida para sanarnos. Tú has venido a nuestras vidas, Señor, para restaurarnos. Tú has venido a nuestras vidas, Señor, para traer libertad de la esclavitud del pecado, Señor. Tú has venido a traer libertad de las influencias de Satanás sobre la vida de nosotros, Señor. Porque al que el Hijo libertare será verdaderamente libre, Dios. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Padre, gracias porque estás obrando en sanidades, Señor, en milagros, en prodigios, en cada persona, en cada familia, en cada hijo tuyo que ha decidido recibir tu palabra, seguirte y humillarse delante de ti, Señor. Señor, tú nos enseñas que hay corazones que sanar, hay heridas que sanar, hay corazones que sanar, hay perdón que pedir, hay perdón para ofrecer a quien te haya agraviado. Ve, hay una tarea por cumplir. Suéltate, porque el Señor vino a traer libertad a tu vida, a sanarte y a obrar de manera milagrosa en tu vida. Y por último, ¿qué pasa cuando Dios no responde como esperas? No te preocupes, que la respuesta es muy superior a lo que tú esperas. Padre, gracias, Señor. Iglesia, te bendigo. En el nombre de Jesús te damos gracias por lo que estás haciendo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo, iglesia.